Muy bien, 7:08 en la mañana. La Asamblea Nacional se apresta en los próximos días. Quiero ver si ya hay alguna convocatoria para esta semana. Hoy estamos miércoles. Veamos si es que hay una convocatoria más para esta semana. No será esta semana. Seguramente será la próxima semana. Que el Pleno de la Asamblea Nacional sea convocado para debatir, conocer y debatir la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal, para lo que resta del actual ejercicio fiscal de 2021. En atención a que estamos con el presupuesto prorrogado del año anterior, porque este es un año electoral, el presidente de la República, que se posesionó el pasado 24 de mayo, tiene que enviar 2 presupuestos este año. El que ahora mismo fue enviado a la Asamblea Nacional para el resto de 2021 y el 31 de octubre para el ejercicio fiscal del 2022. Pero de entrada, sobre este presupuesto que debe ser debatido por la Asamblea Nacional, hay al menos 3 sectores políticos que han expresado su rechazo y han anunciado que no votarán a favor de la aprobación de la proforma. La Revolución Ciudadana, la Alianza UNES, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Pachacuti. ¿Cómo ve este escenario vinculado a la composición del presupuesto? El economista Diego Borja, que nos acompaña en esta mañana, él es analista económico y exministro de Estado. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, un cordial saludo para usted, para la audiencia de Majestad. Sí, efectivamente, mire, está viviendo el Ecuador un momento de conflicto, digamos así, alrededor de la aprobación de la proforma presupuestaria, y con razón porque en lo enviado por el Ejecutivo, además de haber una serie de problemas de fondo, hay también problemas de forma que han sido señalados por varios asambleístas, incluso incumplimientos de normativa vigente, Código Orgánico de Planificación y Finanzas, pero sobre todo un tratamiento en la proforma que ciertamente es prorrogada con respecto al presupuesto que venía ejecutando el gobierno de Moreno, ciertamente es prorrogada, pero que el gobierno actual, evidentemente, al hacerse cargo del Ejecutivo, tenía la posibilidad de reformar algunos rubros de importancia, cosa que se ve o inexistente o muy por encima. Me refiero a la salud, me refiero a la seguridad, me refiero a la educación, me refiero a deudas importantísimas que el candidato Lasso había dicho que iba a pagarlas de inmediato una vez que se haga cargo del gobierno, ahora como presidente, con los gobiernos locales, con las universidades, con el IES, etcétera, que no se están viendo. Entonces hay problemas de fondo, y por tanto creo yo que en el debate que tendrá la Asamblea Nacional en el Pleno será rechazada la proforma, será reenviada al Ejecutivo para que la pueda mejorar, pueda cumplir, ojalá con lo estipulado en la ley, y devolverla a la Asamblea Nacional. Claro, pero hay que recordar que la Asamblea, según la norma constitucional, no tiene chance de negar la proforma. Lo que puede hacer es aprobarla u observarla, y el Ejecutivo tiene la posibilidad de acoger o no esas observaciones, pero sí o sí va a haber una proforma, va a haber un presupuesto. O sea, evidentemente tiene que haber un presupuesto. Es así como usted dice, la Asamblea no puede modificar ni rubros, ni negar incluso. El año pasado, recordemos que la proforma enviada por Moreno no fue aprobada por la Asamblea Nacional y sin embargo entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. 2 años seguidos pasó eso, 2 años seguidos los presupuestos de Moreno entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley porque no tuvieron votos en la Asamblea. Es así, y probablemente estamos ante un escenario similar. Ojalá el gobierno de Guillermo Lasso pueda digamos, corregir las observaciones que le está haciendo la Asamblea. Ojalá sea así, ¿no? Ahora, también en la Asamblea hubo fue una forma accidentada de aprobar el informe, ¿no? Porque el informe que finalmente se aprobó, podríamos decir que no cumplió con la norma legislativa. ¿A qué se refiere? El informe que se aprobó en la comisión no fue sustentado por el asambleísta que lo propuso, simplemente se pasó directamente a la votación cuando la norma legislativa contempla que tiene que ser sustentado por el asambleísta. Pero ese terminó siendo un error de procedimiento de quien conducía en ese momento la sesión, que es la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, la asambleísta Mireya Pazmiño. Sí, no digo que no sea de ella, lo que digo es que no se cumplió con lo que manda la ley. ¿Y ahí qué corresponde hacer entonces, economista? Bueno, en este momento supongo yo que será el Pleno el que conozca el informe, el Pleno el que se pronuncie. Han habido ya varios bloques parlamentarios que han dicho que no van a apoyar esta proforma. Será reenviada al Ejecutivo para que la pueda corregir,
¿no? Y ojalá de manera corregida regrese a la Asamblea Nacional. Correcto. A ver, vamos al fondo del presupuesto. Usted decía que hay cuestiones que habían sido ofrecidas por el entonces candidato Guillermo Lasso antes de convertirse en el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Qué le falta a esa proforma? O sea, ¿dónde está el problema de la composición del presupuesto general del Estado? Vamos aterrizando esos conceptos, economista, y poniendo ejemplos específicos, por favor. Claro, hay dos elementos que hay que aterrizarlos aquí. El uno es lo que yo llamo los problemas de fondo de la proforma, que además están, y ese es el otro, vinculados al acuerdo que ya se ha anunciado con el Fondo Monetario Internacional. Es más, se ha dicho que el día de hoy va el ministro de Economía a dar los detalles de ese acuerdo, pero ya en lo que ha trascendido permite ver por qué razón algunos de esos rubros que yo señalo que son sustantivos no aparecen de la manera como deberían aparecer en la proforma. Concretamente, mire, en el caso de educación y salud, educación aumenta apenas $487 millones con respecto al presupuesto del año anterior, ¿no? Que ya tenía una disminución enorme. Y salud, 294 millones, con respecto también a ese presupuesto que tenía una disminución gigantesca. ¿Qué sucede aquí? Que la visión que está señalando el gobierno del presidente Lasso es una visión en la que se pretende que el déficit fiscal, el exceso del gasto por sobre el ingreso, para ser más claro, ese es el déficit, sea cubierto a lo largo del tiempo, disminuyendo gasto. Eso ha señalado claramente que compone el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, dicho de otra manera, no se va, ha dicho él, a aumentar impuestos. Se esperaría de alguna manera obtener más ingresos a través de aumento de producción petrolera, pero sobre todo, la visión es disminuir el gasto. Y ese es un problema enorme en un momento en el cual ya el gasto venía disminuido. El gasto corriente y el gasto de inversión en los sectores de educación y de salud. No se diga en el resto de los ofrecimientos que yo mencionaba hace un momento, que ni siquiera se contemplan. Pago a los gobiernos autónomos descentralizados, pago al Seguro Social y disminuciones para las universidades. Entonces, en resumen, el problema aquí es que la visión es cerrar la brecha fiscal, o sea, equilibrar nuevamente el presupuesto, dicen ellos, alcanzar superávit en el 2025. ¿De qué forma? De una forma gradual, permanente, de disminuir gasto público. ¿Y esa disminución del gasto público en qué se traduce? Por ejemplo, ¿podría darse el caso de despidos en el sector público? Claramente, pero sí lo ha anunciado. O sea, no es que podría. Bueno, el ministro de Trabajo, déjeme decirle que hace un par de semanas se entrevistó al ministro de Trabajo y él negó categóricamente que en el radar del gobierno estén pensando en despidos a los funcionarios de la administración pública. Bueno, alguien está falseando la verdad, porque el presidente Lasso dice que, por ejemplo, en el caso de la planta del gobierno, en el Palacio de Gobierno, ya han disminuido una cantidad enorme de trabajadores y van a seguir disminuyendo. Entonces, o el ministro le está contradiciendo al presidente, o el presidente le está contradiciendo al ministro. Aquí priva lo primero, ¿no es cierto? El ministro le está contradiciendo al presidente porque ha dicho que la línea es disminuir gasto, y eso es despidos masivos de empleados o no cumplimiento con las ofertas que se pronunció. Pero más allá de eso, más allá del no cumplimiento, que es grave en un país porque estamos acostumbrados a que se ofrezca el oro y el moro en las elecciones y que luego no se cumple. Y anuncios importantísimos. Se había dicho, por ejemplo, acceso libre a las universidades. Eso implicaba asignación de presupuesto. Y ese presupuesto, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de la discusión, es que está disminuyéndose. Pero digo, más allá de eso, no hay una sindéresis, Fabricio, y ese es el problema, entre los graves problemas que tiene el Ecuador y la asignación de presupuesto. Y uno de los problemas más graves que tenemos de seguridad, no solamente los motines en las cárceles, sino la inseguridad física de los ecuatorianos, que se ve todos los días en las calles del país. Asesinatos cuando eso no era el pan de cada día en nuestro país. Y eso no se contempla en un presupuesto que, al revés, vemos que hay disminución en esos rubros sustantivos. Ahora, le voy a añadir un ingrediente adicional, porque la Constitución señala que la presentación de la proforma presupuestaria debe ir acompañada del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo no ha sido presentado por el Ejecutivo.
Yo tuve la oportunidad de dialogar hace algunas semanas con el señor secretario de Planificación, Jairón Marchán. Él decía que estaba todavía en construcción el Plan Nacional de Desarrollo. La semana anterior, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Mireya Pazmiño, señaló que en la comparecencia del secretario de Planificación igualmente reveló que no había aún el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le pregunto a usted, ¿puede enviarse la proforma del 2021 sin que vaya acompañada del Plan Nacional de Desarrollo? Mire, en principio no. En principio no. Estaría violándose tanto una norma constitucional como una norma legal, como es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Sin embargo, ¿qué salida por la lateral tangencial se ha dado? Se ha dicho que el plan vigente es el plan del gobierno anterior y que este es el que durante el tiempo que tarde el gobierno en tener su propio plan, que tendría que ser máximo hasta noviembre, cuando tiene que enviar la proforma para el año 2022, entonces estaría rigiendo lo que va de estos meses de la nueva proforma. Digo, es una triquiñuela legal que incluso causa hilaridad, porque fíjese usted, en días anteriores del ministro de Finanzas, Simón Cueva, había dicho que la proforma enviada por el gobierno actual, el gobierno de Lasso, no refleja la visión económica del gobierno actual. Entonces, ¿cómo entiende usted que un gobierno envíe una proforma que no refleje su visión económica? ¿No? Solamente a través de esta forma tangencial de decir, no tenemos plan de desarrollo, lo cual es gravísimo, porque eso quiere decir que el Ecuador no tiene hoja de ruta, no tiene carta de navegación, no se sabe a dónde mismo estamos yendo, sino que es una prórroga, como efectivamente estamos viendo, del despropósito del gobierno de Moreno. ¿Y qué podría pasar con esto, cierre economista, de aquí al 31 de octubre, cuando el gobierno envíe la proforma presupuestaria 2022, que es así, será responsabilidad exclusiva del gobierno del presidente Lasso? Efectivamente, ahí no habrá ya más posibilidad de decir que no es la visión del actual gobierno, que estamos viviendo un momento prorrogado, que es un tema de transición, y ahí creo que van, con mucha seguridad, van ya a primar estos acuerdos que se han anunciado, que es disminución del gasto público, disminución de la inversión pública, despidos masivos de trabajadores y continuar con lo que se ha señalado que es una agenda gravísima de privatización. Mire, un tema importante, Fabricio, se está gobernando por decreto. Se está gobernando por decreto y eso es equivocado y es malo, porque además sigue violando la institucionalidad del país. En días pasados el presidente sacó, y viene a colación, el decreto 70, ¿no es cierto?, donde se hacían modificaciones, el decreto ejecutivo 95, donde se hacían modificaciones al manejo petrolero, donde se dice, entre otras cosas, que se quiere duplicar la producción petrolera bajo formas de contratación que ya no serían las vigentes, sino las de la participación. De participación en un contexto en el que volvemos al escenario en el que el Ecuador se quedaba apenas con el 15, el 12% de la participación petrolera y las empresas transnacionales se llevaban el 85%. Entonces, pregunta, ¿de qué le sirve al Ecuador aumentar la producción petrolera si otra vez volvemos al escenario donde esa producción va a ir en un 85% en beneficio de la transnacional y en un 15% o menos en beneficio del Ecuador? De esa forma no se va a poder cerrar ninguna brecha, sino es a través de la disminución del gasto, de la disminución de la inversión, en un país donde la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que va a ser el país que menos crezca en el año 2021, solamente por encima de Venezuela. Solamente por encima de Venezuela. Correcto, economista. Veamos qué pasa. Me dicen que la sesión de la Asamblea sería el próximo miércoles para debatir y tomar una decisión respecto del presupuesto. Estaremos pendientes de aquello. Gracias, economista, que tenga un buen día. Gracias a usted. Muy amable. Diego Borja, ex ministro de Estado, analista económico, con su visión crítica respecto de la composición de la proforma presupuestaria. 7:23, saluda a Santo Domingo de los Sáchilas, conectados ya con nuestro canal Majestad Televisión, allá justamente en la querida provincia de Sáchila. Despedimos a Osvaldo Garzón y a todo el equipo de El Informativo, la primera emisión del Informativo por nuestro canal, ya enlazados con nuestro espacio de noticias a primera hora desde la capital de la República. Al volver, la ministra de Educación, María Abraham Pérez, en A Primera Hora.